Sí, ya están viendo la presentación. Sí, sí, perfecto. Bien, Se ve bien. perfecto. Bien. Les decía esto de que hecha esta primera introducción sobre el cambio de paradigma en cuanto al cambio de tasas, o sea, veníamos de un 2024 y anterior eh, con un escenario casi unánime de tasa fija MIPYME, ¿sí? Difícilmente encontrábamos oportunidades diferentes. Y nos vamos a encontrar con un 2025 donde el escenario es un poquito más variado y nos obliga a entender mejor cómo funcionan estas tres alternativas de financiamiento: tasa fija, tasa variable y capital en UVA. Por supuesto, no pretendemos de que ustedes sean asesores experimentados a los clientes que quieren comprarle este tipo de proyectos. Para eso estamos nosotros, por supuesto, pero sí entendemos de que hay una primera etapa de asesoramiento antes de que el cliente decida avanzar decididamente en la compra o en la inversión, donde difícilmente el cliente quiera o desee conversar con el banco. Primero quiere entender que lo que está comprando le sirve y que la financiación en términos generales a las cuales puede acceder se ajustan a su necesidad. Después, obviamente, intervendremos nosotros y profundizaremos en la conversación con ese cliente sobre estas alternativas. Pero me parece importante y nutre profesionalmente a ustedes entender estas alternativas de tasas, ¿sí? La tasa fija es lo que ya conocemos todos, una tasa de interés que se va a mantener fija durante toda la vida del préstamo. Yo saco un préstamo hoy a 5 años y la tasa va a ser la misma durante los 5 años, independientemente a que en el medio la inflación suba o baja, el dólar sube o baja, el Banco Central decide subir o bajar las tasas de mercado, es indemne a cualquier otra variable, es fija. Obviamente, si yo elijo tomar un préstamo a tasa fija, lo que estoy haciendo es comprando, entre comillas, un seguro de volatilidad. Es decir, me evito quedar expuesto a todas las volatilidades que pudieran haber en la Argentina del futuro, principalmente sesgado por lo que ha pasado en el pasado, ¿sí? Esa tasa fija, obviamente, contempla, incluye esa volatilidad y la vamos a encontrar que en general está por encima del mercado, por encima de la inflación, por encima de la tasa de referencia de un plazo fijo. ¿Por qué? Porque como cualquier mercado, el que vende cualquier producto, lo compra a un precio y lo vende a un precio diferente. Y generalmente ese precio diferente es un precio mayor el que lo compro. Ahí está la esencia de cualquier negocio. Comprar algo a 10 y venderlo a 11, a 12, a 13 para yo obtener mi ganancia. Los bancos vendemos dinero, compramos, entre comillas, obtenemos dinero a partir de los depósitos de nuestros clientes, para lo cual pagamos una tasa de interés, y luego nos damos vuelta y vendemos, entre comillas, entregamos en financiamiento ese dinero a quien lo solicita. Y por lógica, esa tasa a la cual se vende el dinero tiene que ser mayor a la tasa a la que yo compro el dinero, porque es de ahí donde deriva mi rentabilidad como banco. Entonces, naturalmente, la tasa fija va a estar siempre por encima de la tasa de mercado, de plazos fijos, de una inversión, de inflación, porque es esa la ganancia del banco. Hasta el 2024, como dije, había tasas que estaban por debajo de eso, no porque el banco perdiera plata, sino porque el Banco Central mitigaba esa diferencia vía un esquema de reconocimiento de encajes, que repito, no quiero introducirme mucho allí porque sería para estar una hora hablando. Ahora bien, ¿qué es la tasa variable? La tasa variable es una tasa que tiene un componente variable y un componente fijo. Es decir, es una tasa, el cliente va a percibir una tasa que tiene dos componentes. Un componente variable que evoluciona diariamente, el Banco Central publica todos los días una tasa de referencia que se llama TAMAR, es una tasa de referencia de mercado que hace el promedio de las tasas de plazo fijos de los bancos privados. Lo voy a explicar mucho más sencillo de entender. El Banco Central todos los días releva entre los bancos privados, están excluidos los bancos públicos, releva la tasa de plazo fijo. Bueno, a ver vos, Santander, ¿qué tasa tenés? Bueno, yo tengo tasa 32. Vos, Galicia, 31. Vos, francés, 33. Vos, macro, 34. No importa el número. Releva las tasas de todos los bancos con determinados parámetros de monto, de plazo, y determina una tasa promedio. Esa tasa promedio es la tasa TAMAR.
es la tasa que se usa de referencia para las tasas variables. Y sobre esa tasa TAMAR, cada banco determina un spread, un componente fijo, que vendría a ser el porcentaje que el banco pretende ganar como rentabilidad de esa operación. Si ese fijo fuera cero, vamos a un ejemplo fácil de entender, si ese fijo fuera cero, yo estaría vendiendo al mismo precio al que compro. Por lo tanto, imagino que nadie de ustedes compraría un panel a 10 para venderlo a 10. Generalmente uno lo hace para obtener una ganancia y ese spread es en lo que el banco pretende ganar. Obviamente definido por la política de cada banco, por la política, un montón de cuestiones que determinan esto. La variación de la tasa TAMAR, la evolución de la tasa TAMAR es totalmente pública. No está escondida, está a la vista de todo el mundo. En ese link, que esta presentación obviamente yo la voy a compartir, los lleva a la página del Banco Central donde está publicada la serie de tasa TAMAR histórica y donde día a día el Banco Central va publicando esa tasa TAMAR. Entonces vamos a poner un ejemplo. Hoy la tasa TAMAR es el 35%, ¿sí? Esa es hoy realmente la tasa TAMAR, 35%. Es decir, la tasa promedio de plazos fijos del mercado hoy es el 35%, ¿sí? Supongamos que Banco Santander define un spread, un componente fijo sobre la tasa TAMAR del 5%, para hacer números redondos. ¿Qué quiere decir? Que hoy ese préstamo tomado a tasa variable, TAMAR más 5, va a tener una tasa para el cliente del 40. Es decir, TAMAR, que es 35 hoy, más 5 fijo, redondea en 40. Hoy, si hoy venciera la cuota de ese cliente o si este préstamo que yo estoy otorgando hoy a TAMAR más 5 se mantuviera con la tasa TAMAR durante los 4 o 5 años de vida del crédito, no hubiera, vamos a pensar, un escenario de cero variabilidad. No hay variación de tasas. Por lo tanto, cada mes, cuando el sistema, nuestro sistema de cálculo de cuota, va a buscar cuánto es la tasa de ese día, ve que sigue siendo el 35, le agrega el 5 de spread y determina el 40 y le cobra intereses sobre esa cuota en función de esa tasa actual del 40. A los 30 días posteriores vamos a suponer que varió la tasa, ya no es 35, ahora es 36, subió un punto. Perfecto, va a recalcular la cuota de ese mes en función del 36 más 5, o sea, del 41. Y al mes siguiente supongamos que baja al 34. Va a revolver a recalcular para ese mes puntual los intereses en función del 34 más 5 de fijo, 39. ¿Sí? En definitiva, y más allá de la cuestión técnica que yo les estoy explicando, que repito, probablemente les pueda sonar aburrido o no me interesa esta cuestión, es importante entenderlo porque es la forma de poder comunicarlo y expresárselo al cliente cómo funciona. El cliente va a estar endeudado a una tasa que va a ser proporcional a la tasa que haya en ese momento en el mercado. Muchas veces sus clientes, quienes deciden, quienes están evaluando hacer un proyecto de este tipo, la disyuntiva pasa por, bueno, ¿qué hago? ¿Saco un crédito o uso mi plata? Generalmente pasa eso. Por supuesto, siempre hay quien no tiene el ahorro para hacerlo y dice, bueno, o lo hago con préstamo o no lo hago. Pero hay mucho que dice, ¿lo hago con préstamo o uso mi ahorro? Inmovilizo mi capital. Si el cliente se encontrara en esa situación de evaluar si toma el crédito o inmoviliza su capital y decidiera, por ejemplo, tomar el crédito y hacerlo a tasa variable, ¿qué significa esto? Que por tomar el crédito no utilizó su capital. Es decir, su capital ha quedado libre para él para poder usarlo en lo que quiera. Obviamente, lo puede usar para irse de vacaciones, lo puede usar para cambiar el auto, lo puede usar para invertir en su propia empresa en otra cosa, comprar mercadería, pagar los sueldos, hacer cualquier otro gasto de capital de trabajo, o puede simplemente dejarlo ahorrado. Ahora, en cualquiera de esas alternativas, el costo de oportunidad de no usar el dinero para el proyecto que está pensando tomar el crédito, generalmente es colocarlo en un plazo fijo. Bueno, de mínima, si yo no sé qué hacer, de mínima lo tengo que colocar en un plazo fijo. Por lo tanto, si el cliente opta por esta opción, y supongamos un escenario donde la tasa variable, la tasa TAMAR, suba, y el cliente perciba, se incrementó mi costo del crédito, bien, ningún problema. Ahora también se va a ver incrementado la ganancia que el cliente está obteniendo por no haber usado el dinero en el préstamo y haberlo dejado invertido en un plazo fijo o en alguna otra alternativa de inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Uno siempre tiene que tratar de mirar las dos caras de la moneda.
no solamente si por tomar una tasa variable mi costo de financiamiento es creciente en un escenario de tasas crecientes, porque va a ser creciente mi costo, pero también va a ser creciente la ganancia que yo estoy obteniendo por estos fondos que he dejado inmovilizados o que no he utilizado en este proyecto. De todas maneras, estos que yo estoy mencionando son argumentos de venta, argumentos que ustedes podrían utilizar en el asesoramiento, que repito, no pretendemos que sean ustedes los asesores de los clientes, pero sí como una primera abordaje, una primera referenciación. Luego, en un caso particular, por supuesto que nosotros volvemos a tocar este tema con mayor profundidad con el cliente. Diferente este escenario, perdón, termino un concepto con respecto a tasa variable. La expectativa de todos, del mercado, de todos, es que al menos en el mediano plazo, en los próximos 2 o 3 años, las tasas de interés tiendan a la baja. Es difícil imaginarse un escenario donde las tasas retomen sendas altamente altas, ¿sí? Generalmente todos imaginamos una tendencia a la baja. Por lo tanto, endeudarse a tasas variables hoy no parece ser un escenario irreal. Por el contrario, tenemos muchos clientes que hoy están evaluando la tasa variable. Y cuando yo pase a mostrarles las tasas hoy, van a entender la diferencia que hay entre esa tasa variable y la tasa fija. Paso a capital en UVA conceptualmente, y después vamos a hablar de las tasas, o les voy a contar un poco de cómo están las tasas hoy. ¿Cómo funciona el préstamo ajustado en UVAs? La mejor manera de entender cómo funciona un préstamo en UVAs es asimilarlo a un préstamo en dólares. En definitiva, es un préstamo en especies. Es decir, yo, desde el momento que obtengo, que accedo a un préstamo en UVAs, yo ya no debo más pesos, aunque cuota a cuota yo pague pesos. Por supuesto, el préstamo se va a devolver en pesos, la cuota se va a pagar con pesos, pero yo no voy a deber pesos. Yo a partir de ese momento voy a deber UVAs. Voy a deber una unidad de valor adquisitivo, de referencia, que se ajusta por inflación. De la misma manera que si yo hubiera tomado un préstamo en dólares. Y esto es tan sencillo de entender como cuando yo le pido prestado a un amigo, che, ¿me prestas 1.000, 2.000, 3.000 dólares porque me quiero ir de vacaciones, tengo que comprar un auto, tengo una necesidad? ¿Me prestas 2.000 dólares? ¿Te lo devuelvo en 3 meses? Cuando llegan los 3 meses y yo le voy a devolver a mi amigo el dinero, yo no puedo imaginar devolverle la cantidad de pesos que me dio en su momento. Vamos a suponer hoy el dólar está, redondeemos, 1.000 pesos. Entonces me da 1.000 dólares por 1.000 pesos, es 1.000.000 de pesos. Mi amigo no me prestó 1.000.000 de pesos. Mi amigo me prestó 1.000 dólares. Y yo le voy a tener que devolver 1.000 dólares, ya sea los 1.000 dólares billetes o en moneda dólar, o los pesos equivalentes para que él pueda volver a comprar esos 1.000 dólares. Y no sé cuánto va a valer el dólar de acá a 90 días a donde yo me comprometí a devolverlo. Bueno, esta lógica que es tan sencilla de entender aplica de la misma manera para un préstamo en UVAs. Cuando yo tomo un préstamo en UVAs, nuestro sistema, los sistemas de liquidación, ¿qué hacen? Van al Banco Central, buscan cuánto es el valor de la uva hoy, de vuelta, igual que en Tamar, es un valor totalmente público, publicado por el Banco Central, expuesto en su página, no hay ninguna arbitrariedad en la construcción del valor de la uva. Hoy la uva vale 1.310 pesos, 1.308 con algo, vamos a redondear, 1.310 pesos, ¿sí? Ese es el valor de la uva hoy. Por lo tanto, si yo solicito un crédito de 1.000.000 de pesos, en ese momento se va a reconvertir ese 1.000.000 de pesos, se lo va a dividir por el valor de la uva hoy, que es 1.308, 1.310, y automáticamente yo ya no debo 1.000.000 de pesos, debo X uvas. No, me cuesta hacer el cálculo ahora mental. Van a ser unas 700, 800 uvas más o menos. Y yo debo 800 uvas. Sobre ese capital en uvas se va a aplicar una tasa de interés. Obviamente una tasa de interés que va a ser excesivamente más baja que cualquier tasa en pesos directa, porque ya va a contemplar la inflación dentro, ¿sí? Eso va a determinar una cantidad de cuotas. Supongamos que el crédito se sacó en 60 cuotas, una cantidad de cuotas de X uvas. Por dar un ejemplo, siguiendo la misma línea de pensamiento, 15 uvas
por 1 millón de pesos, más o menos son 750 uvas. Se hace el cálculo del sistema francés para calcular las cuotas en función del interés y se determina una cuota de 15 uvas. Y el cliente me puede preguntar, bueno, ¿pero cuánto voy a pagar de pesos? Y no lo sé. Yo lo único que te puedo garantizar con total certeza, con total legalidad y con tal exactitud es que vos vas a pagar una cuota mensual de 15 uvas. ¿Cuánto va a valer la uva de acá a 30 días, 60, 90, de acá a 1 año, 2 años, 3 años? No lo sé, va a depender de cómo evolucione la inflación impactando en el valor de la uva y luego ese valor de la uva impactando en la multiplicación de la cantidad de uvas de cada cuota. Por lo tanto, quien decide endeudarse en uvas tiene que entender que lo que está haciendo es endeudarse contra inflación. ¿Qué sucede acá? Cuando uno se va a endeudar contra inflación para invertir en un proyecto de inversión de su empresa, por ejemplo, comprar una máquina que le mejore la productividad, o comprar un camión que le mejore la logística, o invertir en un nuevo depósito que le permita una mayor capacidad de almacenamiento. Es decir, cuando decide invertir, o toma un crédito para invertir en algo vinculado a la empresa, lo que espera es, bueno, a partir de esta inversión, yo voy a obtener mejores ingresos que van a hacer que yo pueda pagar la deuda que estoy tomando con mis ingresos incrementales. Si el cliente, la actividad de este cliente, tiene la capacidad de trasladar a precios la inflación, no tiene riesgo de tomar un crédito en UVA, porque la inflación le va a hacer crecer su deuda, sí, es verdad, pero también va a hacer que crezcan sus ventas. Por lo tanto, no hay un riesgo adicional, un riesgo emergente por endeudarse en uvas cuando yo tengo capacidad de trasladar a inflación los precios de venta de mi producto. Diferente, obviamente, si yo no tengo esa capacidad de trasladar al precio la inflación de mi bien, de mi producto que yo vendo, bueno, se hace un poco más complejo, un poco más riesgoso endeudarme en uvas. Ahora bien, ¿cuál es la gran ventaja que hay en los financiamientos en UVA para proyectos de inversión de generación de energía solar? Que independientemente de la actividad del cliente, independientemente de su capacidad de trasladar a precios la inflación, este cliente no se está endeudando para tener una mejor productividad, para tener una mejor capacidad de producción, para tener una mejor capacidad de almacenamiento. Se está endeudando para ahorrarse un costo, ahorrarse un costo de energía. Es decir, tenemos un cliente, una persona, un empresario que visualiza que tiene un componente de su costo, un componente muy importante de su costo, que es la energía, que crece mensualmente, a diario. ¿Y a qué ritmo crece? Crece a ritmo de inflación. Por lo tanto, independientemente de su capacidad para trasladar a precios la inflación de su precio de venta de sus productos, sus costos, o los costos de energía, que son los que él busca ahorrarse, están directa y linealmente atados a inflación. Por lo tanto, no hay un riesgo mayor por tomar un crédito en uvas, porque ese crédito en uvas que se va a ajustar por inflación me está permitiendo ahorrarme energía que se van a ajustar por inflación. Es el escenario más parecido a tomar un préstamo hipotecario en uvas, cuando la persona está alquilando. Voy a tomar por un momento mi ejemplo personal, para hablar de mi ejemplo personal y no tomar el ejemplo de nadie. Yo en algún momento de mi vida alquilaba. Estaba casado y alquilaba. Pagaba un alquiler. Ese alquiler, todos los meses, cada 3 meses, cada 2 meses, cada 5 meses, se ajustaba por inflación. Es decir, es impensable en la Argentina que alguien haga un contrato de alquiler que no tenga una cláusula de ajuste por algún componente. Por lo tanto, yo en mi gasto de habitación estaba expuesto a la inflación naturalmente. Cuando salieron las oportunidades de préstamo hipotecario ajustado en UVA, si bien obviamente yo y cualquiera de los que tomaron esta decisión era imposible escindirse del riesgo natural que hay a través de endeudarte contra inflación, no era un riesgo al cual yo no estaba expuesto ya. Yo ya estaba expuesto porque mi alquiler, mi costo de habitación ya estaba expuesto contra la inflación. Por lo tanto, lo que simplemente hice es dejar de estar expuesto a inflación por la vía del alquiler y pasar a estar expuesto a inflación por la vía del préstamo. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que yo como decisor de esto obtuve? Que pasado un tiempo,
pagando casi un equivalente a lo que yo pagaba como alquiler, en un momento terminé de pagar mi préstamo, o voy a terminar de pagar mi préstamo, y en ese momento, ese bien que yo alquilé, que yo antes alquilaba y ahora pago la cuota, pasó a ser mío. Mientras que si yo me hubiera quedado alquilando, hubiera pagado relativamente lo mismo, igualmente expuesto a inflación, pero nunca hubiera terminado de tener ese bien a mi cargo. Ahora voy a hacer el paralelismo a la energía. El préstamo tiene una vida de 4 o 5 años, lo que el cliente quiera tomar del crédito. Ahora, el ahorro de energía, ustedes lo saben mejor que yo, el ahorro de energía es de mínima 25 años, la vida útil de ese panel. Con las tecnologías que pueden venir al futuro, que pueden extender la vida útil, puede llegar a hacerse infinito. Pero hoy el cliente se está endeudando por 5 años contra inflación para ahorrarse un costo de energía por inflación, pero donde el costo de energía se lo va a ahorrar por 25 años cuando el préstamo lo está tomando a 5. Obviamente es difícil en la Argentina, todos somos argentinos, todos vivimos inmersos en este mundo, es muy difícil pensar en el muy largo plazo, más allá de los 5 años. Pero obviamente ahí es donde está el cambio de paradigma que el mercado tiene que hacer, que nosotros cada uno tiene que hacer y que por supuesto somos actores importantes para que esto suceda. Esto no es algo que mágicamente va a venir porque se estudie o se explique en los colegios secundarios o en las universidades, sino que cada uno de nosotros, como actores de la economía, tenemos que propiciar, llevar adelante y explicar para poder hacer escuela sobre estas alternativas. En el mundo civilizado, en el mundo al que aspiramos todos, en el mundo de Europa, de Estados Unidos, el financiamiento de largo plazo, el financiamiento de inversión, tradicionalmente se hace a tasa variable o a capitales ajustados. Es imposible, es inviable financiar proyectos de largo plazo a tasa fija. Bueno, hago una pausa acá para yo, por lo personal, tomar aire y quizás no estoy viendo, Julián, el chat, si hay allí alguna pregunta o alguna duda que ha surgido hasta este punto. Todavía no empezamos a hablar de tasas. Ahora voy a mostrarle las tasas y voy a contarle cuál es el escenario de tasas. Pero no sé si vos, Julián, percibís alguna duda que se No, haya escrito en el chat. ¿Vamos bien hasta por ahora ahora? no hay dudas, sí. O nadie entendió nada o no hay dudas. Bueno, Pero bueno, anímense a consultar, aprovechen el momento que estamos con el experto. Igual por por lo, ahí también es algo nuevo, entonces también es bastante información que hay que aprender, sí, ¿no? me Pero disculpo está si, buena la explicación. Me disculpo si estoy dando mucha información, pero me parece súper No, no, importante. al revés. Está bueno que seas detallado. Me parecía que era el espacio y el momento para poder compartir esto y setear estas expectativas. Pero bueno, vamos a lo que quizás todo el mundo tiene la expectativa de decir, bueno, ¿y cuánto es la tasa? Porque está bien, me contaste todo esto, las tasas variables, la tasa UVA, la tasa fija, pero decime cuánto es la tasa. Bien. Voy a hablar de tasas y finalmente voy a repasar un poco el procedimiento que hemos venido utilizando y que me gustaría que podamos ajustar para adelante, ¿sí? Este es un poco el escenario de tasas que hay vigente hoy, ¿sí? Quédense tranquilos, al final de la charla les vamos a mandar la presentación, les vamos a mandar las piezas de comunicación. Esto está de igual manera expresado acá de una manera más estética para que pueda ser difundido. Yo lo armé de esta manera porque es más fácil de entender como cuadro sinóptico, pero luego está la pieza de marketing para poder compartirla. Como les dije, hay tres escenarios de tasas, ¿sí? Tasa fija, tasa variable y tasa UVA, o capital, perdón, no es tasa UVA, es capital en uvas. Y luego existe la posibilidad de en la instrumentación hacerlo a sola firma o con aval de SGR o por la vía de prendario. El tema de la garantía tiene que ver con una cuestión de capacidad de crédito. Es decir, obviamente, y con el mismo ejemplo que les daba el tomate, todos vamos a elegir la opción más barata. No solamente nosotros, cualquiera de los clientes que atendamos siempre va a decir, bueno, dame la opción más barata, quiero pagar lo menos posible. Y me parece totalmente lógico. Lo que sucede es que muchas veces esa alternativa más barata quizás no está disponible para ese cliente. Voy a dar un ejemplo. Estas tasas aplican en función de la capacidad de crédito de un cliente. Entonces, agarramos un cliente, cualquiera, eh, computadora, sociedad anónima. Esta cliente, computadora, sociedad anónima, quiere ejecutar un proyecto de energía solar de 100 millones de pesos. Bien, nos comparten la oportunidad, nos dicen, mira, tengo este cliente, quisiera ver cuál es la capacidad crediticia. Vemos, analizamos al cliente y vemos que tiene, por ejemplo, 40 millones de pesos de capacidad de crédito a sola firma, no llega a los 100 millones de pesos que él pretendería,
y tiene otros 60 millones de pesos, o otros 80 millones de pesos, u otros 100 millones de pesos disponibles para tomar en forma de garantías, ya sea prendaria o con aval de CGR. Entonces empiezan ahí los complementos, empiezan a complementar las operaciones, ¿sí? Obviamente todos desearíamos tomar el mayor crédito posible, a la menor tasa posible y con la menor exigencia de garantías. Ese sería el mundo ideal. Pero obviamente la capacidad de crédito está limitada a distintas variables de los motores de decisión crediticios que tiene el banco que determinan una capacidad de crédito a sola firma y una capacidad diferente de crédito con garantías, ya sea de SGR o de prenda, ¿sí? Esto creo que por lo menos los que lo han experimentado en el día a día, en cada uno de los casos que nos han ido compartiendo, nosotros generalmente cuando damos feedback sobre un caso tratamos de recordarles cuáles son las alternativas. Mira, este cliente tiene esta capacidad de crédito a sola firma que le permitiría acceder a estas condiciones y este otro cliente tiene esta otra capacidad de crédito en estas condiciones, con esta garantía y estas tasas, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Voy a tratar de repasar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo un poco las tasas. En el mundo de tasa fija, ¿sí? Fíjense, las tasas están todas por encima del 40%. En el caso de prenda, ¿sí? Si bien la prenda se puede hacer de 12 a 60 meses, generalmente cuando uno busca hacerlo con una prenda es porque lo busca hacer al mayor plazo posible, a 60 meses, que sería el mayor plazo disponible, y donde la tasa es el 46,9%. Misma tasa que a 60 meses tenemos con sola firma o aval de CGR. Ahora, en el caso de sola firma o aval de CGR, generalmente para proyectos más chicos, generalmente para proyectos o para la adquisición de un proyecto chico, podría un cliente decir, bueno, yo no lo quiero pagar en tan largo plazo. Lo quiero pagar más cortito, en 24, en 36, en 18 meses, en 12 meses. Bueno, entonces ahí vamos generando un diferencial de tasas cada vez que el plazo se va reduciendo. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque cuanto menos es el plazo al cual el cliente toma el crédito, va bajando el riesgo de la volatilidad. No es lo mismo la volatilidad que yo puedo percibir en 12 meses que la que puedo percibir en 60 meses. Entonces, lógicamente, como banco, cuanto más largo me voy en el plazo, mayor cobertura contra la volatilidad tengo que tener, por eso va subiendo la tasa cuando el plazo va siendo cada vez más alto, ¿sí? Cuando el plazo es cada vez más corto, la tasa se va asemejando más a la tasa variable, ¿sí? Por eso en el plazo más corto posible, que son 12 meses, la tasa es el 42,9%. Luego, si nos vamos a tasa variable, fíjense que la tasa es TAMAR, siguiendo la lógica que les había explicado de cómo funcionaba la tasa variable, es TAMAR, el componente variable, hoy es el 35%, esa tasa TAMAR, el 35%, y sobre esa tasa TAMAR hemos decidido poner una spread del 3,9% sobre esa tasa de referencia. Yo les quiero comentar que este 3,9% ha requerido un esfuerzo gigante de parte del banco, es reducir a la mínima expresión la pretensión de rentabilidad o de ganancia sobre este tipo de operaciones. La tasa TAMAR para otro destino que no sea este va a ser el 8%. O sea, si un cliente nos viene a pedir un préstamo a tasa variable para cualquier otro destino, comprar un camión, construir un depósito, comprar una máquina, cualquier otro destino, la tasa va a ser TAMAR más 8. Esa es la tasa de mercado natural, TAMAR más 8, TAMAR más 7, TAMAR más 7,5, es lo que van a encontrar en el mercado. Para destinos green, y aquí es donde está el diferencial, que nosotros siempre nos hemos comprometido a mantener este diferencial de tasas lo más baja posibles, está en este spread. Sobre la tasa TAMAR solo vamos a pretender una spread de 3,9%. Entonces, si hoy la tasa TAMAR es el 35 más el 3,9, hoy el cliente arrancaría con una tasa del 38,9%. Esa sería la tasa de arranque, el 38,9% hoy. ¿Cuánto va a ser de acá a 30 días? Si todos suponemos que cada 30 días no va a haber variación de tasas de mercado, va a seguir siendo el 38,9. En la medida de que la tasa TAMAR, que la tasa de plazo fijo al final de cuentas en el mercado baje, esta tasa va a ir bajando. Si en algún momento la tasa de plazos fijos sube, naturalmente esta tasa va a subir en el mismo ritmo, exactamente en el mismo ritmo y de manera totalmente pública, como lo publica el Banco Central, en la misma proporción.
porque este 3,9% se va a mantener fijo durante toda la vida del préstamo. Y este componente variable es un componente totalmente público y definido por el Banco Central. Perdón, no definido por el Banco Central, publicado por el Banco Central, pero que surge de la tasa de mercado de los plazos fijos. Por lo tanto, esa tasa es una tasa que la construye el propio mercado. No vamos a tener tasa variable para prendario. En prendario no va a haber tasa variable. La única alternativa para tasa variable va a ser o a sola firma o con aval de CGR. Y finalmente tenemos la tasa UVA, perdón, el capital ajustable por UVA, para que ustedes tomen una referencia. Hoy los créditos hipotecarios que el banco está entregando, los créditos hipotecarios que el banco está dando, están saliendo a una tasa UVA del 4,5%, del 5%, del 5,5%, dependiendo de algunas cuestiones de plazos, etcétera, pero está por encima del 4%, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ofertar los créditos a tasa UVA a una tasa del 3,9%, ¿sí? Desde 12 a 60 meses. Es una tasa súper competitiva. Por lo que hemos relevado en el mercado, no son muchos los bancos que van a ofrecer tasas UVA para pymes. Diría que somos el primer banco que lo está ofertando activamente. Les doy un ejemplo porque participé, lo tengo fresquito. Hace 1 hora y media liquidamos el primer crédito tasa UVA para una pyme en Banco Santander. Se liquidó les juro por Dios, hace 1 hora y media. Fueron 240 millones de pesos en un préstamo a tasa UVA. No fue un destino green, fue otro destino el financiamiento, pero lo que les estoy contando es que ya hay operaciones, ya tenemos los sistemas preparados, la documentación que tiene que firmar el cliente lista. O sea, hoy si hay una operación concreta que el cliente entiende el funcionamiento de UVA y quiere tomar el financiamiento en UVA, lo va a poder hacer. Lo podemos hacer sin demoras y ya mismo, en la medida que el cliente entienda, por supuesto, cómo funciona. Y para eso nosotros tenemos nuestro equipo de gestores financieros, de gestores de crédito, que en cada oportunidad hacemos intervenir para el diálogo con el cliente. La tasa de prendario UVA va a quedar un poco más cara. Esto tiene que ver con algunas cuestiones normativas internas. Lo publiqué porque de repente alguien quiere saber cuánto va a ser esa tasa UVA. Luce de que no va a ser atractivo, de que no vamos a tener gran demanda de préstamos prendarios con UVA. Sin embargo, si la capacidad de crédito del cliente está limitada, no tiene la capacidad de conseguir un aval de CGR y necesita necesariamente ir con una prenda, bueno, está la posibilidad, es una tasa un poco más cara, pero está la posibilidad de hacerlo con con el capital ajustable por UVAs. ¿Sí? Este es el nuevo escenario de tasas. Creemos que este escenario de tasas ya no va a tener grandes variaciones. Puede llegar a haber variaciones en la medida de que la tasa de referencia del mercado baje. Por supuesto que el banco va a ir bajando principalmente esta parte, esta columna de las tasas. No me imagino que sea algo muy de corto plazo. Sin embargo, tasa variable y tasa UVA diría que son ofertas estables y que van a ser las que van a quedar mínimamente durante todo este año sin demasiados cambios. Quiero, Julián, si me permitís, voy a dejar de compartir un momento, porque me gustaría mostrarles, porque cuando uno lo lleva a números, lo lleva a pesos, a esto me parece que es donde se vuelve más sencillo de entender. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Y voy a jugar un poco con distintas alternativas. ¿Sí? Este es un Excel simple. Creo que lo hemos compartido en alguna oportunidad este Excel. No tiene ninguna cuestión privada, es simplemente una hoja de cálculo formulada con las fórmulas del sistema francés, lo cual es totalmente público. ¿Sí? Voy a hacer los 3 ejemplos para que ustedes vean cómo cambian pesos estas 3 alternativas. ¿Sí? Primero voy a hacer el ejemplo no voy a hacer 1.000.000 porque hoy es difícil que haya un proyecto de 1.000.000 de pesos, lo voy a hacer con 10 millones, ¿sí? Un préstamo de 10 millones de pesos a 60 meses a tasa fija, 46,9%, ¿sí? Y el IVA para pymes, en este caso es el 10,5%. De cualquier manera, el IVA, a mí siempre me gusta calcularlo con IVA cero. ¿Por qué? Porque el IVA no es un costo del crédito.
si bien el cliente va a pagar IVA cuando pague la cuota, ese IVA es un crédito fiscal para el cliente, porque estamos hablando de pymes en este caso. Por lo tanto, no hay pymes que no sean responsables inscriptas. Por lo tanto, cuando yo le pongo acá el 10,5%, este costo en cada cuota es un costo que el cliente paga en la cuota, pero luego lo recupera vía crédito fiscal, ¿sí? Por lo tanto, a mí me gusta hablar de esta columna, de la cuota sin IVA. Bueno, 10 millones de pesos a 60 meses a una tasa del 46,9% implica que el cliente va a pagar una cuota va a pagar 60 cuotas de 434.367,99, este numerito de acá, ¿sí? Setemos este primer número. 10 millones de pesos en 60 cuotas a tasa fija. 434.000 pesos de cuota, ¿sí? 60 cuotas de 434.000 pesos de cuota. ¿Qué pasa si este cliente dice, yo no quiero tasa fija, yo me animo a la tasa variable? Bueno, vamos a venir a compartir ventana en vez de pantalla. Espera, voy a dejar de compartir nuevamente. Voy a volver a compartir. Y voy a venir a la página del Banco Central. Voy a venir a la página del Banco Central. Aquí está publicada la tasa TAMAR en pesos banco privados, ¿sí? Fíjense que hoy la tasa TAMAR es 33,94, ¿sí? Esa es la tasa TAMAR hoy, 33,94, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a venir a el simulador. Entonces, la tasa que voy a colocar acá no va a ser fija del 46,9, sino que va a ser el 33,94 más el 3,9% de la spread. Es decir, va a ser el 37,84. Esa va a ser la tasa que hoy, si hoy venciera la cuota número 1 de este préstamo, pagaría esta tasa. Fíjense que de 434.000, recuerdan, ¿no? 46,9, voy a poner acá, 434.000 pesos de cuota, pasó a 373.000 pesos de cuota. De arranque. A partir de aquí, ¿qué va a pasar la cuota número? ¿Esto significa que la cuota va a ser 60 cuotas de 373.000 pesos? No. La cuota primera, si la tasa TAMAR no cambia de acá a 30 días, va a ser exactamente esto, 373.261. Ahora, ¿qué pasa si de acá a 60 días, en vez de 33,94, que era la tasa hoy, pasa al 30? Bien. Por lo tanto, la tasa que va a pagar el cliente va a ser el 30 más el 3,9% de spread, va a ser el 33,9% y va a quedar la cuota en 347.000 pesos. ¿Sí? Va cambiando en función de cómo va cambiando. Y si de acá a un año esa tasa TAMAR ya no es 30 y pasa a ser el 40, por ejemplo, mire, vamos a hacer una cosa, va a ser el 43. Supongamos que en algún momento la tasa TAMAR sea el 43, la tasa que percibe el cliente va a ser exactamente el 46,9 y ese cliente va a pagar en ese mes una cuota de 434.000 pesos, que era la misma que iba a pagar si tomaba tasa fija al 46,9%. No voy a abrir a la pregunta de todos, pero por lo menos Julián, haceme de vocero del resto. ¿Se entienden los cálculos que estoy haciendo, los números que estoy haciendo? Sí, sí. Yo Bien, sí. bien. Si Ahí alguien no lo clarísimo el entiende, cálculo. bien, perfecto. Fíjense que no estoy haciendo cálculos muy sofisticados, son cálculos bastante sencillos de seguir. Ahora, esto es fácil de entender, la tasa variable, cómo funciona. Simplemente es, cada mes voy a pagar una cuota equivalente a la cuota que haya en ese momento. Ahora, ¿qué pasa con el crédito en UVA? Fíjense, la tasa en UVA va a ser el 3,9%. Ahora, el tema va a estar acá en el capital. Hoy vamos a volver a la página del Banco Central, vuelvo a la página del Banco Central, no voy a buscar la tasa TAMAR, que era el 33,94, sino que voy a seguir un poquito más abajo y voy a ver la UVA. ¿Cuánto vale la UVA hoy? La UVA vale 1.310,84. ¿Sí? Ese es el valor de la UVA hoy. 1.310,84. Por lo tanto, estos 10 millones de pesos de capital que yo estoy tomando, en realidad han dejado de ser 10 millones de pesos y han pasado a ser 1.310,84, han pasado a ser 7.629 uvas. Es decir, yo ya no debo más 10 millones de pesos. Yo a partir de este momento debo 7.629 uvas. Esa es mi deuda. Y voy a pagar 60 cuotas a una tasa del 3,9% de
140,15 uvas. Y este es un número fijo, inamovible, y como ya se lo dije antes, totalmente garantizado. El cliente va a pagar 60 cuotas de 140,15 uvas. ¿Cuánto va a ser el valor de la cuota? Dependerá del valor de uva en cada momento. En un escenario, supongamos, de que la inflación sea cero, ¿eso qué significa? Que si la inflación es cero de acá a 30 días, significa que los 1.310,84 van a seguir siendo 1.310,84, porque no va a haber inflación que modifique ese número. Por lo tanto, la cuota que verdaderamente va a pagar el cliente va a ser, abrir la calculadora, 140,15 por 1.310,84 va a pagar 183.000 pesos. 183.714 pesos. Si alguno fue rápido con los números y se dio cuenta, fíjense que este cliente en un escenario de cero inflación va a empezar pagando una cuota de 183.000 pesos, cuando si optaba por la tasa fija iba a pagar 434.000 pesos y si optaba por la tasa variable iba a pagar 373.000 pesos. Estaría pagando la mitad por el mismo capital, por los mismos 10 millones de pesos, la mitad que si lo tomara, por ejemplo, a tasa variable. 183 contra 373.000 pesos. Por supuesto que si hay inflación esto va a cambiar, sí, por supuesto. Vamos a un ejemplo. 1.310,84. Supongamos una inflación, dependerá por supuesto de la expectativa de cada uno, de las sensaciones, de su experiencia, dependerá de un montón de variables. Pero vamos a suponer un escenario de inflación constante del 3%. Yo digo esto, no soy ni economista ni gurú de las finanzas. Un año de inflación del 36%. ¿Qué quiere decir? Que está mal lo que yo voy a hacer porque yo voy a hacer 1 por 1,36. Esto ya tiene una debilidad, pero no quiero complejizarla demasiado porque no es el 36% de inflación, es el 3% mensual capitalizable porque yo aplico el 3% sobre el primer mes y sobre el segundo mes es el 3%, incluyendo el 3% anterior. Por lo tanto, el cálculo es un poco más complejo, pero lo vamos a tratar de hacer sencillo para que se entienda. Una inflación del 36%. ¿Qué quiere decir? Que de acá un año, si la inflación es del 36%, ese mismo valor de uva, en vez de ser 1.310,84, va a ser 1.782,74. 1.800 pesos. Vamos a redondear, 1.800 pesos. ¿Cuánto va a pagar este cliente de cuota de acá a un año? Va a pagar las 140,15 uvas por 1.800 pesos. Va a pagar una cuota de 252.000 pesos. Todavía va a seguir por debajo de los 373.000 pesos que hubiera pagado si tomaba tasa variable. Y si yo sigo haciendo el cálculo, recién el cliente va a pagar una cuota igual o equivalente a los más o menos 400.000 pesos, que era la opción de tasa fija o de tasa variable, cuando la inflación acumulada sea del 125%. Cuando la inflación acumulada sea del 125%, les voy a mostrar. 1.310,84 por 2,25, es decir, 1 más el 125, la uva va a valer 2.949 pesos. 2.949 va a valer. Por 140,15 del valor de uva, fíjense, la cuota les da 413.000 pesos, más o menos. Lo hice a ojo cerrado. Recién, repito, y para que quede firme el concepto, recién cuando la inflación acumule un 125%, a partir de ese momento el cliente va a pagar una cuota similar o equivalente a la que hubiera pagado si está pagada tasa fija. Ahora, llegar al 125% de inflación acumulada al ritmo que lleva hoy la inflación, porque uno piensa, bueno, hace poquito hemos tenido cifras de ese número, pero al ritmo que lleva hoy la inflación del 3% mensual, estamos hablando de que tendrían que pasar 40 meses de inflación al 3% para que acumulemos 125% de inflación. Quiere decir que durante 40 meses, entiéndame el supuesto, ¿no? Estoy haciendo futurología, por favor no le den sentido académico a lo que estoy haciendo. Recién cuando pasen 40 meses de inflación al 3%, el cliente va a empezar a pagar a partir de ese momento una cuota similar a la tasa fija.
pero durante esos 40 meses pagó una cuota menor. Además, que durante ese tiempo se ahorró energía que se fue ajustando al mismo ritmo de que él fue ajustando la cuota. Por lo tanto, el cálculo tiene un montón de ventajas, un montón de beneficios que me parece que lo hacen súper atractivo. Obviamente requieren o van a requerir un abordaje profesional de esto, un abordaje caso a caso. Eh, esto y va a requerir obviamente que del otro lado haya un cliente que esté dispuesto a escuchar y a entender de estas alternativas, analizarlas y a ampliar su horizonte de decisiones, ¿sí? Em, Les repito el pedido de disculpas por lo extenso, por lo quizás carente de sentido académico. He tratado de ser lo más sencillo y llano posible a la hora de explicarlo. Em, Me queda solamente por repasar con ustedes em, una cuestión vinculada al procedimiento, tanto el procedimiento que veníamos Omar, aplicando. Sí, discúlpame. una pregunta. Escucho. Supongamos, el UVA, ¿por qué no puede valer menos de 1.300 lo que está hoy, no? Bueno, ¿Nunca puede bajar? si hubiera desinflación, sí. ¿Quién lo rige? El, ¿Eh? el coeficiente de estabilización de referencia, el SER. Si el Ser. SER, porque acá aclaro una cosa, nosotros no nos imaginamos esta realidad porque vivimos en un contexto siempre inflacionario. Cuando uno dice la inflación está bajando, no es que están bajando los precios siguen subiendo porque sigue habiendo inflación. Lo que pasa es que esa inflación es cada vez más chica, pero sigue habiendo inflación. ¿Cuándo podría bajar el valor de la uva? Que sí podría pasar cuando haya desinflación. Cuando no estemos hablando de una inflación cada vez más baja, sino que pasemos a una inflación negativa. ¿Creemos posible que haya Claro, una inflación negativa? Bueno, pues no, cada uno tiene sus expectativas, por supuesto, pero no parecería ni siquiera deseado, ni siquiera me imagino que el gobierno pretenda una desinflación. Mínimamente su expectativa está seteada en llegar a inflación cero. Tanto la inflación como la desinflación son negativas. O sea, ambos escenarios son negativos. El escenario más positivo y más deseado es el de no inflación. Pero si Está hubiera bien, desinflación, perfecto. claramente, la desinflación implicaría que el valor de la uva de un mes sea más chico que el del mes anterior y por ende el cliente va a pagar el mes que viene una cuota más chica que la que pagó este mes, si pasara. Y bueno, Ojalá esté esto, vivo. pero igualmente, si el dólar sube, también ahí tiene otra suba. Bueno, pero no porque sube el dólar. Está buena tu consulta. No porque el dólar suba necesariamente esto va a subir, sino porque la lógica de del enredado económico en la Argentina hace que un incremento en el precio del dólar generalmente se traslada a inflación y al trasladarse a inflación, obviamente se traslada al valor de uva. Pero no es que el dólar sube y automáticamente sube la uva. No hay una correlación directa. Si hay una correlación lineal, generalmente en contextos de devaluación, hay una corrida inflacionaria que va a hacer que la uva crezca. Pero por lógica, no porque haya una línea legal directa entre dólar y uva. Estaba por decir que ojalá esté vivo para ver un escenario de desinflación en la Argentina. No sé si había otra persona que quería hacer otra pregunta. Me pareció escuchar un desmuteo. Bueno, em, obviamente, como les dije, esto... Buenas tardes, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Guillermo. Fabián es mi nombre. Ah, perdón, leí Guillermo en el... Ah, Guillermo No, no, levantó la mano, perdón. perdón. Guillermo levantó la mano. Sí, Está bien, Fabián es mi nombre, estoy en Villa Ángela, Chaco. bien, Y bueno, acá el banco más cercano de Santander creo que está en Roque Sespeña correcto. o en Charata. En Charata, sí. ¿Cómo sería la posibilidad de instrumentar? No sé si tendríamos la posibilidad de una aplicación o algo para simular con el DNI del cliente o algo para saber si accede, si es viable que tome o no. O tenemos que derivarlo directamente a la sucursal más cercana.
Bien, esto me habilita tu pregunta. Voy a escuchar primero la pregunta de Guillermo, pero lo que sigue tiene que ver con el procedimiento, con cómo vamos a hacer, ¿sí? Eh, ahí lo seguimos, Fabián, y vamos con eso. Guillermo, una pregunta y si no avanzamos con lo otro. Sí, solamente que te iba, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Me presento, soy de Buenos Aires. Quería entender esta situación en la que recién, después de una inflación de 125%, la cuota con un sistema UVA alcanzaría el valor en pesos Ujú, de la cuota de la tasa variable, ujú. al menos de la primera cuota. Em, Suena que eh, hay un desbalance muy grande, una diferencia muy grande entre los dos sistemas, ¿no? Y obviamente en favor del cliente que toma el crédito. Hay detrás, para poder terminar de entenderlo, porque obviamente voy a encontrar de parte de los clientes la sorpresa de tratar de entender si estoy diciéndolo bien, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de esto? O sea, un menor riesgo porque el UVA va a acompañar la inflación, o cuál es el trasfondo. Yo entiendo que la variable está acompañando lo que es el promedio de plazos fijos, o sea, es una Ujú. variable relacionada a acciones financieras de las empresas y la gente, o sea que si el Ujú. banco está ofreciendo un plazo fijo porque la gente pone a ese valor en plazo fijo, y en cambio el UVA está respondiendo a los precios de la Sí, economía en la general. principal diferencia, Guillermo, tiene que ver con que cuando hablamos de UVA, lo que se ajusta es el capital. Por lo tanto, el cliente, cada vez, en cada recálculo de cuota o en cada recálculo por una actualización de UVA, se le actualiza todo el capital. En cambio, cuando hablamos de tasa variable, lo que actualiza no es el capital, solamente actualizan los intereses del periodo en el cual se está actualizando. Ah, Requeriría, para poder entender el trasfondo, que es el que vos querés entender y me parece súper lógica tu búsqueda, requeriría una complejidad digamos, hasta te diría que es tema de posgrado en finanzas, digamos, entender cómo se construye por detrás las tasas variables y cómo es el impacto de las tasas variables y el capital ajustable por UVA y la comparativa. Pero, lógicamente, y para responderte, cuando ajustás capital, la aceleración que tiene el ajuste de capital es mucho más rápido que en una variación de tasas, porque la variación de tasas solamente te ajusta el interés de ese periodo, en cambio el capital cuando ajusta todo el capital que debes. está bien, entiendo por dónde va y lo voy a ver por mi cuenta, no hay ningún problema. Ujú. Ahora la otra pregunta que te quería hacer es la siguiente. Sí. Cuando uno quiere súper simplificar esto, pero Ujú. no porque uno quiera decir cosas fuera de lo académicamente Ujú. correcto, sino que muchas veces tiene que interactuar con un cliente y tiene que decir las cosas tan simples como vos hiciste recién, una tasa no actualizada, no capitalizada porque era más fácil, ¿no? Ujú. Uno le dice al cliente en nuestro rubro, uno le dice, mira, te vas a ahorrar 100.000, porque hoy se ahorraría 100.000 con los Ujú. kilowatts que le puse en el techo, bueno, qué sé yo, le hago Sí. una cuenta. Ujú. Vos te vas a ahorrar el mes que viene a que te ponen el nuevo medidor, vos te vas a ahorrar 100.000. Ujú. Con lo cual haces la cuenta, 12 meses ya es 1.200.000. Bueno, entonces lo tenés ahí en 5 años, 6 millones, te sale 6 millones la instalación, amortizás en 5 años. Eh, Nada, se lo hice mal, yo sé que se lo hice mal, hay un montón de variables más Ujú. para tener en cuenta, ¿no es cierto? Mira, la mejor manera de pensarlo es lo siguiente. ¿Cuánto tendría que, te lo pregunto yo ahora a vos como técnico de este tema? O sea, te lo pregunto a vos o cualquiera, obviamente, son todos especialistas en el tema. ¿Cuánto costaría un sistema que le permitiría a un cliente ahorrarse 100.000 pesos por mes de factura de luz? Va a depender de un montón de factores, me va a decir, obviamente, el uso de la energía, si consume, si genera para consumir, si inyecta a la red, No, un bueno, montón de variables, pero en términos ha- generales, hagamos la hipótesis de que sí. valdrían 6 millones de pesos. Bueno, entonces, o Para que sea, me dé la cuenta, no vamos a hilar tan fino. no, no, pero ojo, te lo pregunto en base de su práctica, ¿no? O sea, Sí, un, sí, pro- un ponele. proyecto que le genera al cliente un ahorro de 100 millones, de 100.000 pesos por mes. O sea, un cliente tiene una Sí, factura de 100.000 pesos por mes. ¿Cuánto tendría que invertir para ahorrarse esos 100.000 pesos por mes? ponele 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. Bien.
Repito, entiendo perfectamente de que el cálculo no es lineal, no es directo. Habrá casos que dicen, no, porque yo estoy en tal provincia donde la tarifa es más alta. Vamos a tomar un ejemplo para que ustedes después lo repliquen en su diaria, ¿no? En su caso particular. Fíjense, 6 millones de pesos. Entonces yo voy a hacer acá, voy a venir a este simulador, que Julián, yo te lo he compartido, tranquilamente lo podés compartir con todo el mundo, o sea que esto es totalmente público. Sí, Agarro perfecto. los 6... Lo tenemos compartido y lo vamos a compartir de nuevo para los que no lo Perfecto. conocen. 6 millones de pesos a 1.310,84 que vale la uva hoy. ¿Sí? Eso significa que el préstamo de 6 millones de pesos que requeriría este cliente con el objetivo de ahorrarse estos 100.000 pesos por mes, implicaría un crédito de 4.577 uvas. En 60 cuotas, al 3,9%, le va a dar un valor de cuota de 84 uvas con 0,9. ¿Sí? 84 uvas con 0,9. A ver si acá vamos a hacer así. 84 uvas con 0,9 por 1.310 con 84. Fíjate, le va a quedar una cuota hoy, lo voy a convertir a pesos para que se vea mejor, de 110.000 pesos. Es decir, independientemente de lo que pase a futuro, y acá es donde creo que está la mayor virtud de esto, de que hay que analizar peras con peras y manzanas con manzanas. Es decir, hoy el cliente, para ahorrarse 100.000 pesos de factura de luz, tomaría un crédito en uva por 6 millones de pesos, que le implicaría hoy, al valor de la uva hoy, una cuota de 110.000 pesos. Pesos más, pesos menos, le erramos por 10.000 pesos a lo que él se estaría ahorrando. Correcto. Che, ¿y qué pasa si la inflación del mes que viene es el, vamos a ser pesimistas, el 10%? Está bien, tu costo de crédito se va a incrementar en un 10%. O sea, tu valor de uva ya no va a ser 1.310,84, sino le va a ser, le voy a sumar un 10%, vas a pagar 121.000 pesos de cuota, no vas a pagar 110.000. Pero si no hubieras tomado el crédito, el costo de la energía que te ahorraste se hubiera ajustado pesos más, pesos menos al mismo ritmo de la inflación. Después podemos discutir si va por delante o por detrás, si se actualiza mes vencido, pero no vamos a analizar mes a mes. Pero año a año, la tarifa de energía debiera, en el escenario actual que todos tenemos conocido, debiera ajustarse al mismo ritmo de la inflación. Por lo tanto, si bien su costo se va a incrementar y seguramente no va a pagar 110.000 pesos durante toda la vida del crédito, también va a haberse ahorrado cada vez algo cada vez más incremental. Y generalmente esas dos curvas, si uno lo pudiera graficar en una curva, van a ir igualadas en el tiempo, con mínimos desfasajes o desvíos, pero van a ir igualadas en el tiempo. Por lo tanto, no tenés que hacer ninguna complejidad de analizar esto del capital dividido el plazo para ver en cuánto se repaga. Simplemente vos le decís, che, vas a empezar pagando una cuota exactamente igual a lo que te ahorras. Y si la inflación te incrementa tu costo del crédito, también se va a ver incrementado el ahorro que vos hubieras obtenido, que estás obteniendo, digamos. O se hubiera incrementado el costo de la energía. Perfecto, te llevé donde yo quería ir para hacerte la otra pregunta. Dale. Ahora sí, volvamos al crédito Tamar más 3,9, el variable. Sí. Y la primera cuota, él tiene que pagar un número. 375.000 pesos. Te hago el cálculo sobre los 6 millones, si querés, para seguir en el mismo ejemplo del ahorro de 100.000 pesos. Por ¿sí? favor. Sí. Bueno, hacemos el cálculo que hoy era 33,84 más 3,9. Dejé de compartir, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta dejar de compartir para que nos veamos todas las caras, pero ahí vuelvo a compartir. Ahí está. ¿Qué hice? No, hice 60 millones en vez de 6 millones. Le saco un 0 acá. Ahí está. Pagaría 223.000 pesos de cuota. Ok. Para ahorrarse 100. Claro. Ahora, yo sé que vas a decir, bueno, ¿por qué el cliente optaría por esto? Es muy sencilla la explicación y te lo voy a responder en base a la historia. ¿Cuánto fue la inflación del último año? No quiero que me digas el número real, pero por percepción, ¿cuánto ha sido la inflación del último año? Puede haber, depende de qué año agarres, 100, 200. Supongamos el 100% de inflación, ¿sí? En el último año, ¿no? En el último año el 100% de inflación. Bien. ¿Y cuánto subió la tasa? En realidad bajó. Claro. Es decir, la tasa está desasociada de la inflación. Claro. Históricamente nosotros estuvimos siempre acostumbrados que a más inflación había más tasa. Pero esto no es la realidad del mercado. No hay una línea directa de pensamiento así. Y el ejemplo es este. En el último año hubo 100% de inflación
y la tasa se redujo de 80 y pico que estaba a principios de año al 40 y pico, se redujo a la mitad, habiendo 100% de inflación. Es decir, no necesariamente, y en un mundo estable, y cada vez que la Argentina se vaya, la tasa de interés, ¿sabes cuál es el principal condicionante de la tasa de interés? El riesgo país. El riesgo país es el principal condicionante de la tasa de interés. En la medida que la Argentina, de vuelta, no me quiero poner en economista porque no lo soy y ni siquiera soy especialista en el tema, pero en la medida que la Argentina, como país, encuentre una senda de estabilidad y el mercado perciba cada vez menos riesgo en la Argentina, las tasas de interés van a ir tendiendo cada vez a valores normales. ¿Qué digo normales? De una cifra. 8%, 9%, 7%. Ese es el mundo que todos deseamos y al cual creo que todos aspiramos. ¿Esto va a pasar en 2025? Probablemente no pase en 2025, porque requiere muchos años de estabilidad y de confianza de los mercados con la Argentina, de los mercados internacionales. Entonces, conclusión, Guillermo, y repito, ¿no? Sin darle demasiado profundidad técnica, la tasa de interés no está vinculada a la inflación y por ende lo esperable es que esta cuota de 223.000 pesos que el cliente empezaría pagando en este mismo escenario, de mínima se mantenga y de máxima baje, no suba, mientras que la inflación va a ir subiendo. Entonces vos ahí sí vas a encontrar una curva de tasa, una curva de cuota que va a caer, cada vez va a ir cayendo, mientras vos vas a tener una inflación que si bien arranca mucho más abajo, en algún momento le va a cortar y se va a hacer exponencial. La verdad que no hice los gráficos. Muy bien. Eso es lo que yo percibí en tu primer comentario, cuando decías que al 125% recién ahí iba a igualar, pero 40 meses más adelante, también la cuota, al tener un escenario de mejor riesgo país, etcétera, va a bajar, con lo cual no va a ser al mes 40, sino el cruce va a ser mucho antes. Y quería solamente verificar que había entendido por dónde venía Sí, la... te entiendo perfecto. Okay. Entiendo tu búsqueda, está perfecto. Está muy bien, voy a respetar las manos levantadas. Matías. Gracias. No sé, Julián, cómo venimos con tiempo. En realidad yo tengo tiempo, o sea, no tengo, ya es viernes, o sea que termino esta reunión y apago la computadora y me voy a la pileta. A ver, creo que estamos todos ávidos de conocimiento y de entender mejor el tema para poder ofrecerlo a los clientes, así que por mí puedes estar hasta las 8 de la noche si querés. No, déjame ir a la pileta un rato, que está hermoso el día acá. Sí. Bueno, te cae el sol, pero dale, seguí lo que quieras, no hay problema. Matías, te escucho. Hola Omar, ¿cómo te va, Matías? ¿Qué haces? Bien, todo en orden. Muy buena la explicación, súper didáctico, bien APB. Bueno, te agradezco. Omar, consulta, ¿cómo traemos negocios? Bien, creo que lo voy a responder con lo que sigue, que también me preguntaba Fabián. No sé si el resto tiene alguna otra pregunta más del tipo técnico, vinculado a tasas, que era lo que veníamos hablando. Si no, paso a cómo hacemos, a cómo trabajamos. Daniel, Alberto, ¿tienen alguna pregunta que esté vinculada todavía al mundo de tasas y a esta parte más técnica? Sí, Alberto. Tengo una consulta. Dale, Daniel. Bueno, todo parece indicar que en el escenario actual los préstamos a tasa fija son los menos recomendables para nuestros clientes. En la hipótesis de que el cliente tuviera los dólares necesarios para hacer la operación, ¿qué opción en el escenario actual le convendría más, la TAMAR o la UVA? A ver, déjame entenderlo. El cliente tiene un ahorro en dólares y Exacto. está optando entre usar sus dólares o tomar el crédito. Exacto. Bien. En realidad, a ver, no me quiero poner en un rol de asesor en el sentido de qué conviene. O sea, no quiero entrar a la discusión de qué conviene, porque el qué conviene va a depender de las percepciones y las expectativas de cada persona, y principalmente de la persona que está tomando la decisión, que en este caso es el cliente que tiene dólares en la mano. Y la decisión va a depender de qué quiere hacer, qué va a hacer con los dólares después de que tome el crédito. Porque si con los dólares se va a quedar con dólares, se va a quedar con billetes uno arriba del otro dentro de un cajón, y en realidad, bueno, pueden pasar muchas cosas. Lo ideal sería que esos dólares los ponga a rendir. Pero ya entramos en otra discusión que tiene que ver con el asesoramiento de qué hacer con mis excedentes, con las inversiones, ¿sí?
La realidad es que contra mantenerlo en dólares, en mis zapatos, yo preferiría usar los dólares. Preferiría no tomar el crédito. O sea, ¿para qué voy a pagar intereses si tengo el dinero en dólares? Y lo que yo estoy comprando está dolarizado. Y el ahorro que voy a obtener, si bien no está dolarizado, la línea entre ahorro y dólar va, digamos, costo de energía y dólar van a ir más o menos de la mano. Pero, repito, esto es la percepción de Omar. No quiero asumir un rol de esto no es lo que el banco recomienda. De hecho, el banco no recomienda nada. El banco, y esto no solamente Banco Santander, sino con cualquier banco con el que ustedes hablen, no tiene un rol de recomendación. Yo tengo la obligación de contarle a nuestros clientes, a los interesados en un crédito, cuáles son las alternativas y las cuestiones técnicas que hay por detrás. La decisión siempre es del cliente. Siempre es del cliente. Porque es él el que paga la cuota después. Entonces él tiene que estar convencido de la decisión que tomó y que nadie por supuesto nadie lo obligó, eso está de más de decir, pero nadie lo sesgó a tomar una decisión que por ahí podía estar cerca o lejos de sus expectativas o sensaciones. Clarísimo. Alberto, estás muteado, así que no te escuchamos. Fíjate arriba, tenés un botoncito de micrófono para desmutearte. Arriba a la derecha tenés el botón de salir y un poquito más a la izquierda el micrófono. Te dejo buscarlo, o en todo caso escribirnos la consulta y la leemos. Lucas, ¿levantaste la mano? Hola. Ah, sí, no levanté la mano, por ahí toqué sin querer. Gracias. Bueno, listo. Bueno, ahí está, Alberto, creo que te desmuteaste. Omar. Ahí te escuchamos. Bueno, gracias, Alberto de Río Cuarto. Omar, bueno, creo que vos lo sabés y yo soy un 100% comercial. Entonces, es que estoy siempre interesado en estos temas. La última reunión lo tuvimos cuando la tasa vos la mencionaste al 22%. ¿Te acordás que fue algo increíble? Pero que a los pocos días se fue al 43%. Entonces, yo como comercial he tenido casos que iba con el 22%. ¿Y qué te decía el cliente? No, vamos a esperar que baje más, aunque sabía. Yo me inclino por esto de uva, que acá en el interior es como cuando te quemaste con leche, ve la vaca llorar. Pero hay mucha gente que está creyendo en este proyecto de gobierno y creo que para nosotros como vendedores o representantes no es más claro el tema uva, Omar, porque mira, Alberto, es constante del tiempo. Alberto, yo te lo voy a responder y ahora sí que se me voy a poner en un rol de asesor. Yo hoy, si estuviera en los zapatos de un empresario y tuviera que decidir qué tipo de financiamiento tomo para este tipo de proyectos, yo tomaría UVA. Y te voy a explicar por qué tomaría UVA. Porque independientemente de mis expectativas respecto de la capacidad que tenga el gobierno por controlar o no la inflación, independientemente de lo que yo piense, o lo que pienses vos o piense cualquier cliente, si soy pesimista y pienso que la inflación se va a disparar, no tengo por qué tener miedo, porque de igual manera se va a disparar el costo de la energía. Y si yo soy optimista y pienso que la inflación se va a controlar, tampoco tengo por qué tener miedo, porque significa que mi costo de crédito no se va a incrementar de la misma manera que no se iba a incrementar mi costo de energía. Por lo tanto, y en conclusión y como título, creo que lo dije en algún momento de la charla, endeudarme en uvas para ahorrarme inflación es la decisión para mí más sensata. Correcto, tomar un crédito en uva para invertir en energía solar es endeudarme contra inflación para ahorrarme inflación. Con esto termino. Para nosotros, para mí, voy con más seguridad al cliente porque, y si no hace la compra hoy día, la va a hacer el mes que viene, pero voy con un mismo argumento, Omar, porque si no tengo que preguntarle a mi ejecutivo de cuenta de acá de Río Cuarto cuánto está la tasa, o sea... Y la tasa UVA es fácil de entender, es el 3,9% y no va a cambiar.
no va a cambiar, pues, por lo menos en 2025 no va a cambiar, porque es una tasa excesivamente baja y lo que va a cambiar es la inflación, pero la tasa no. Vos podés tranquilamente salir a ofrecer esa tasa y, repito, quizás no lo vas a poder vender en la primera, porque el cliente va a decir, no, pará, déjame pensarlo. Y se va a ir y se va a acostar en la almohada y va a decir, no, pero pará. Pero si yo me endeudo contra inflación, pero si yo no lo hago, me va a seguir llegando la factura de luz cada vez ajustada por inflación y va a decantar sola la decisión. Nosotros estamos muy convencidos y está toda la expectativa puesta en que UVA va a ser la clave de este año en el financiamiento. Correcto. Bueno, no habiendo más manos levantadas, ahora sí, ya para ir cerrando y ir... Lucas. ¿se me escucha? Ahora te escuchamos. Ahora sí. Creo que resolviste el tema del micrófono. Tenía problema con el micrófono, sí. Che, te súper agradezco porque espectacular todo lo que nos comentaste hasta acá. Estuvo buenísimo. Bueno, gracias por el feedback. Yo te comento, en la provincia de Santa Fe hay un programa que permite que la gente vierta a la red el sobrante de energía, y de la mano de esto hay una financiación provincial que es de hasta 150 millones de pesos. Prosumidores. Prosumidores, exactamente. Entonces, la Secretaría de Energía Provincial te financia hasta 150 millones de pesos, que es, por lo menos, es hasta el 80% del costo total del proyecto. Entonces, nosotros tenemos, mi emprendimiento tiene varios clientes en carpeta que necesitan un crédito puente para pagar la diferencia que les falta para llegar al total del proyecto. No sé si me explico. Perfecto, sí, yo por lo menos entendí perfecto. Es desde 30 millones hasta el tamaño del parque que se quiera instalar por parte del cliente. ¿Eso se puede llegar a trabajar, se puede llegar a resolver? Sí, en realidad como complemento del financiamiento que dé, en este caso, el Estado provincial a través de algún organismo o el banco público. Es decir, nosotros no estamos obligados a financiar el 100% de un proyecto, podemos financiar una parte y podemos complementarlo con un financiamiento que el cliente obtenga en otro banco, en otra entidad, complementarlo con fondos propios del cliente, es decir, no es todo o nada. Se puede fraccionar de la manera que quieran, que el cliente lo desee. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Sí, está buena tu pregunta. Podemos financiar parcialmente sin ningún tipo de problema. Listo, avanzo sobre la cuestión técnica, así nos liberamos todos y nos vamos a disfrutar de enero, que viene con clima lindo el fin de semana. Denme un segundo que busco compartir pantalla. Aquí está. Están viendo la... Ahí está, ahora busco. Esta era la presentación. Acá está. Bueno, creo que esto no cambia demasiado en el sentido de que por ahí, Fabián, creo que me preguntaste cómo hacíamos negocios, cómo era el procedimiento, o Guillermo, creo que también preguntaste respecto de algún mecanismo para poder simular. Bueno, les cuento esto. Estamos trabajando como banco en la plataformización del vínculo con nuestros partners. Y esto es transversal a temas vinculados a Green Finance, sino a cualquier tipo de bienes. Estamos terminando de desarrollar una página, una interfaz, en donde vamos a poder sumar a todos los proveedores de algún bien que nos interese promocionar para que puedan autogestionar la simulación de un candidato de crédito. Estamos haciendo los desarrollos, está el equipo de tecnología del banco haciendo los desarrollos. Esperamos durante este año tener una plataforma en donde puedan autogestionar la respuesta crediticia de capacidad crediticia de un cliente. Por lo tanto, hoy tengo que decirles que vamos a seguir trabajando en el esquema que ya conocemos. Esto es la casilla de finanzas sostenibles pyme@santander.com.ar. Pero créanme de que esto deseamos poder convertirlo en un sistema mucho más amigable y mucho más autogestivo. De todas maneras, y siempre
es oportuno el momento para pedir disculpas si en algún momento nos hemos demorado más de la cuenta en alguna respuesta. Lejos está la demora en pretender ser un desinterés por esto, sino simplemente o alguna desatención interna, que siempre tratamos de corregir, o simplemente un desborde por la cantidad de consultas, pero en general tratamos de achicar las brechas y tratar de dar feedback. En esta casilla nosotros damos un primer feedback. ¿Qué significa un primer feedback? Les decimos si ese cliente cuyo quit nos están compartiendo, bueno, ¿sería o no sería apto crediticiamente? Nosotros no les pedimos en ese momento ni teléfono, ni mail, ni el balance, no les pedimos demasiados datos. Simplemente el quit y obviamente un dimensionamiento del proyecto para poder entender entender ese primer análisis. No termina allí, obviamente. Aunque yo diga y yo les responda, el cliente a sociedad anónima es apto crediticiamente y podría acceder a esta y esta alternativa, obviamente luego hay un camino por recorrer. Pero ese camino se recorre ya con la necesidad real de ese cliente, ¿sí? Es decir, esto busca ser un primer feedback rápido para que ustedes tengan un input para poder seguir dialogando con ese cliente. Incluso si yo les digo no es apto crediticiamente, tampoco el no es un no definitivo. Obviamente, si del otro lado nos encontramos con un cliente que insiste y que quiere realmente ser analizado, por supuesto que podemos tomarlo al caso y abordarlo totalmente caso a caso. Pero lo que busca este canal de respuesta es la pronta y rápida respuesta, es el blanco-negro. Sí, no y más o menos hasta tanto. Después, existen los grises y para los grises nosotros ponemos en contacto al equipo comercial. Lo dijo el que dijo que estaba en Charata, no me acuerdo cómo es el nombre, Fabián creo que era, que, bueno, obviamente cuando vos nos pasás algún caso, te ponemos en contacto con nuestro equipo de cercanía. Por eso es muy importante cuando les hacemos mención a los datos, que nos pasen este dato, que es la ubicación geográfica, para entender dónde está el proyecto y poder poner en contacto con el equipo comercial de cercanía que puedan abordar el caso, que puedan profundizar en el caso. Cuando nuestro equipo comercial carece de las herramientas porque el caso tiene una complejidad adicional, siempre va a buscar el apoyo nuestro como especialistas. Es imposible que yo y mi equipo estemos detrás de el 100% de las operaciones que se van generando. Generalmente vamos, Alberto, vos lo sabés, en Río Cuarto con Matías, que incluso lo conoces personalmente, Matías. Bueno, Matías Riverí, que es nuestro oficial PYME en Río Cuarto, y bueno, está en contacto directo con Alberto, que está en Río Cuarto. Ahora, cuando hay un caso que excede las capacidades de Matías en Río Cuarto, por supuesto que Matías me levanta la mano y me dice, Omar, dame una mano con este caso, y entramos a verlo, al caso en particular. Ahora, yo les quiero aquí dar un poco de feedback sobre la manera en la cual nos comparten los casos aquí en esta casilla. Yo les voy a pedir dos cosas, principalmente. La primera que tiene que ver con no generar cadenas extensas de mails sobre distintos casos. Voy a dar un ejemplo. Uno de ustedes nos pasa un caso de Juan, cliente Juan. Nos pasan los datos, vemos, respondemos. Mañana tienen otro caso diferente, donde el cliente es Pedro, es otro cliente. No utilicen la misma cadena que veníamos trayendo del caso anterior. Y no es una cuestión de capricho, sino es una cuestión de cómo nuestro sistema de bandeja de entrada de mails va tomando los casos. Muchas veces cuando ustedes reenvían o responden sobre un mail ya existente, por ahí es lo que dificulta los tiempos de respuesta. No pretendo que lo entiendan, sino simplemente que compren esta idea que yo les estoy diciendo porque les va a ayudar a facilitar la gestión de cada caso. Es decir, cada caso, un mail nuevo. Y preferentemente en el asunto del mail, no pongan una palabra repetida. Por ejemplo, consulta. Porque, ¿qué pasa? Nos llegan muchos mails que tienen el asunto consulta. Entonces, después se hace muy difícil la individualización. Generalmente, el pedido es que en cada mail que nos envían, nos pongan principalmente el nombre del cliente del cual se va a estar cotizando, porque eso hace que ese mail sea único e irrepetible y sea fácil de darle seguimiento, ¿sí? Y siempre, por supuesto, hacernos referencia, no solamente a que el caso viene enmarcado dentro de la alianza que tenemos con Multisolar,
sino además, obviamente, el propio nombre que ustedes individualmente tengan como instaladores. Seguramente cada uno de ustedes tiene un nombre comercial propio, pero no dejen de hacer referencia a Multisolar como generador de la alianza y a ustedes como eslabón intermedio en el diálogo con el cliente. ¿Sí? Ahora sí, de mi parte, Julián, por lo menos tengo ya todo lo que tenía pensado compartir con ustedes, lo hemos podido abordar. Ahí dejé de compartir pantalla.